Ricardo Morales se levantaba cada mañana antes de que el primer rayo de sol osara tocar los edificios de la colonia Narvarte. Eran las 5:30, una hora sacra de silencio que atesoraba. El tenue resplandor del amanecer, aún lejano, se filtraba por las persianas de su departamento, pintando de un gris azulado la habitación que compartía con Sofía, su esposa, el ancla incondicional de su existencia. Con el sonido familiar de la cafetera goteando, Ricardo se preparaba su primer café del día, un rito que marcaba el inicio de su jornada. El aroma tostado y amargo del grano recién molido, mezclado con el incipiente olor a pan dulce de la panadería de la esquina, era su despertador favorito. En su tableta revisaba los titulares económicos y las tendencias digitales, siempre buscando esa chispa de inspiración o una señal de lo que el mercado demandaría. Sofía se unía a él 20 minutos después, con una sonrisa aún teñida de sueños y la serenidad que solo ella poseía. Ella era profesora de primaria y su día, al igual que el de Ricardo, comenzaba en la penumbra de la madrugada. Día de tensión hoy, mi amor. ¿Te siento un poco más pensativo?, preguntó Sofía, mientras se servía su propio café y untaba una generosa porción de mermelada casera en una esponjosa concha, recién comprada. La voz de Sofía era el bálsamo que calmaba cualquier tormenta, la melodía suave que disipaba las nubes de su mente. Hoy es la presentación interna para el proyecto de Grupo Estrella. El director Alejandro Rojas estará ahí. ¿Sabes cómo es su escrutinio, su forma de buscar el más mínimo detalle para desestimar?, respondió Ricardo, su voz denotando una mezcla de nerviosismo anticipatorio y una confianza férrea en el trabajo realizado. Ricardo era el líder de proyecto senior en Publicidad Vanguardia, una de las agencias de marketing digital más innovadoras y de mayor renombre en la vibrante Ciudad de México. El proyecto para Grupo Estrella, un consorcio de hoteles y resorts de lujo con presencia en el Caribe mexicano y Europa, era su obra maestra de los últimos 6 meses. Una campaña digital integral que abarcaba desde la reingeniería completa de su presencia en redes sociales hasta el desarrollo de una plataforma de experiencias interactivas con inteligencia artificial y realidad aumentada. Había invertido horas incontables, noches sin dormir donde la cafeína era su única aliada y fines de semana enteros en la oficina, sacrificando preciosos momentos con su hijo, Miguel, de 7 años, quien aún dormía plácidamente en su habitación, ajeno a las batallas corporativas de su padre. Después de un rápido y nutritivo desayuno, salpicado de risas fugaces con Sofía, y un beso profundo de despedida que sellaba el pacto tácito de apoyo mutuo, Ricardo bajaba a la calle. Abajo, el bullicio característico de Narvarte ya comenzaba a despertar con una energía peculiar. Los puestos de tamales y atole, con sus ollas humeantes, empezaban a instalarse. Los claxones impacientes de los taxis y autobuses resonaban como una sinfonía urbana y el aire fresco de la mañana, cargado con el inconfundible olor a humedad, concreto y gas, invitaba a la acción. Su trayecto diario hacia las pulcras y modernas oficinas de Polanco era una odisea de hora y media, navegando por el serpenteante viaducto Miguel Alemán y luego por el majestuoso Paseo de la Reforma, observando cómo la ciudad se transformaba de lo tradicional y arraigado a lo corporativo y cosmopolita. En la oficina, ubicada en un rascacielos de cristal y acero con vistas impresionantes a la ciudad, Ricardo era un motor imparable, el engranaje central que mantenía a su equipo en movimiento. Su liderazgo era inspirador. Sus colegas lo respetaban profundamente, no solo por su conocimiento técnico de vanguardia y su creatividad desbordante, sino por su inquebrantable ética de trabajo y su trato empático y humano. Elena Torres, su talentosa diseñadora principal, fue la primera en saludarlo, con una pila de documentos y una sonrisa cómplice. «Buenos días, Ricardo». «¿Listo para el ritual de la masacre verbal de Rojas?», dijo Elena con su habitual ironía afectuosa, entregándole un capuchino caliente, justo como a él le gustaba. «Las últimas revisiones de la interfaz se ven espectaculares. Estoy segura de que, a pesar de todo, en el fondo le encantará». Ricardo sonrió. «Esperemos, Elena. Con Alex nunca se sabe. Es un enigma envuelto en ego. Pero sí, el equipo hizo un trabajo realmente fenomenal. Estoy muy orgulloso de cada píxel, de cada línea de código, de cada concepto». La confianza en su voz era genuina, emanaba de la convicción. Sabía que su propuesta no era solo innovadora en el sentido superficial. Estaba sólidamente fundamentada en meses de investigación de datos demográficos y psicográficos.
en análisis profundos del comportamiento del consumidor de lujo y en una comprensión casi visceral del mercado hotelero de alta gama. Su diseño para la nueva interfaz del portal web de Grupo Estrella, con un enfoque en la personalización de viajes y experiencias mediante algoritmos predictivos, era particularmente audaz y vanguardista. La estrategia de contenido para las redes sociales, con videos inmersivos de destinos exóticos filmados en 360 grados y testimonios auténticos de viajeros, prometía duplicar la interacción del usuario y generar un engagement sin precedentes. Además, había desarrollado un prototipo funcional de una aplicación móvil que utilizaba realidad aumentada para permitir a los potenciales huéspedes caminar virtualmente por las habitaciones del hotel, explorar sus instalaciones y visualizar las vistas desde sus balcones antes de realizar la reserva. Era, en pocas palabras, la materialización del futuro del marketing turístico. Las horas previas a la presentación pasaron volando, llenas de reuniones menores de coordinación, ajustes finales de última hora y la revisión exhaustiva de cada diapositiva. A la 1 de la tarde en punto, la sala de juntas principal, una estancia amplia con una imponente mesa de caoba pulida y pantallas de alta definición empotradas en las paredes, estaba lista. Ricardo, con su laptop de última generación y el proyector conectados y verificados, respiró hondo, un último aliento antes de la inmersión. Alejandro Rojas, el director, entró con su habitual aire de superioridad, su postura erguida y una expresión de desinterés estudiado, seguido por dos gerentes de cuentas visiblemente tensos y el director creativo adjunto, Luis Vargas, un hombre pálido y silencioso que parecía encogerse bajo la sombra de Rojas. Rojas, impecable en su traje de diseñador italiano, se sentó en la cabecera de la mesa, sus ojos escrutadores y fríos. Bien, Ricardo, es tu momento de brillar. Impresióname. Aunque la verdad, mis expectativas son moderadas, dijo Rojas, con un tono que dejaba claro que no esperaba ni deseaba ser impresionado. Era una invitación a fallar. Ricardo comenzó su presentación, la pasión por su trabajo vibrando en cada palabra, en cada gesto. Explicó metódicamente la exhaustiva investigación de mercado que había precedido a todo, la minuciosa segmentación de la audiencia objetivo, la innovadora estrategia de contenidos adaptada a cada plataforma, el diseño UI/UX centrado en el usuario, las métricas proyectadas de ROI y la visión a largo plazo para posicionar a Grupo Estrella como un referente mundial. Las diapositivas, limpias, modernas y visualmente impactantes, apoyaban su narrativa con gráficos elegantes y ejemplos claros. Cuando llegó a la demostración interactiva de la plataforma web y especialmente a la aplicación de realidad aumentada, un murmullo de admiración genuina, casi imperceptible, recorrió la sala. Elena y los otros miembros de su equipo, que observaban desde el fondo con una mezcla de orgullo y aprensión, contuvieron la respiración, esperando lo inevitable. Al terminar, Ricardo miró a Rojas, sus ojos buscando una señal, cualquier indicio de aprobación o al menos de interés. El silencio se prolongó pesado y denso, llenando cada rincón de la sala. Los otros gerentes asintieron con la cabeza, algunos con expresiones de genuina sorpresa y aprobación tácita, intercambiando miradas discretas de entendimiento. Pero la cara de Rojas permanecía impasible, inexpresiva, como una máscara de piedra. Finalmente soltó una risa sarcástica, baja y desagradable, que resonó en el silencio, un sonido que erizó los vellos de la nuca de Ricardo. Ricardo, comenzó Rojas, apoyando los codos en la mesa pulida y entrelazando sus dedos, su mirada fría como el hielo. Esto, Morales, es una aberración. Una absoluta y vergonzosa pérdida de tiempo, de talento y de recursos valiosos de esta agencia. ¿Realmente crees que esto es lo que un cliente de la talla y la tradición de Grupo Estrella espera? Su voz era fría, cortante, como un escalpelo que buscaba perforar la piel y llegar hasta el hueso. Ricardo sintió un golpe seco en el estómago, el aire escapando de sus pulmones. Una aberración, director. Con todo respeto, la investigación de mercado y los datos demográficos que le he presentado demuestran de manera concluyente que esta es la dirección estratégica que el cliente no solo necesita, sino que el mercado exige para no quedarse obsoleto. La dirección que el cliente necesita la decido yo, Morales. Y nadie más en esta agencia, lo interrumpió Rojas golpeando la mesa con la palma de la mano, un sonido hueco que resonó en el silencio tenso. Esto es amateur, Ricardo, amateur. La realidad aumentada, la inteligencia artificial, los videos de 360 grados.
¿Crees que Grupo Estrella, una empresa consolidada con décadas de trayectoria y un perfil de cliente conservador, está lista para estas payasadas tecnológicas? Estás soñando despierto, Morales. Eres un iluso. Esto no tiene visión comercial. No tiene la seriedad, la sobriedad y la elegancia que Publicidad Vanguardia debe proyectar a sus clientes de élite. Es una porquería, una jodida porquería que me hace dudar de tu juicio profesional. Rojas se levantó de su asiento, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre Ricardo. Caminó con pasos calculados hacia la pantalla donde el prototipo de la aplicación de realidad aumentada aún brillaba con la promesa de experiencias inmersivas, y con un gesto dramático y despectivo, desconectó el proyector de la laptop de Ricardo, haciendo que la pantalla se quedara en negro. No hay nada que salvar aquí, Morales. Tíralo a la basura, borra cada archivo, cada línea de código, cada diseño. No quiero ver ni una sola referencia a esta fantasía inútil. Así esperas representar a Publicidad Vanguardia ante Grupo Estrella. Me avergüenza, Morales, me avergüenza profundamente que esto haya salido de mi departamento. Reúnete con Vargas y crea algo sobrio, funcional. Algo que sí sirva. La humillación fue pública, palpable, cortando el aire con su filo helado. Los colegas de Ricardo bajaron la mirada, incómodos, algunos con gestos de pena, otros con temor en sus ojos. Luis Vargas, el director creativo adjunto, observaba la escena con una expresión de pánico disimulado, como si temiera ser el siguiente en la línea de fuego. Ricardo sintió la sangre subir furiosamente a sus mejillas, quemándole la piel, luego un frío helado y paralizante que le recorría la espalda, petrificándolo. Sus 6 meses de trabajo incansable, su pasión desbordante, su dedicación incondicional, reducidos a basura con un golpe de mano, con palabras envenenadas. Intentó decir algo, defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta, prisioneras de la indignación y la frustración. Rojas se dio la vuelta, su figura desapareciendo por la puerta de la sala de juntas, dejando tras de sí un silencio pesado y una atmósfera cargada de tensión y desolación. Ricardo regresó a su cubículo en un estado de shock y entumecimiento. Sus compañeros lo miraban con lástima, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, temiendo la ira contagiosa de Rojas. Elena finalmente rompió el protocolo y se acercó a él, poniendo una mano reconfortante en su hombro, sus ojos grandes y expresivos reflejando la misma frustración que Ricardo sentía. No les hagas caso, Ricardo. Sabes que tu proyecto es brillante. Rojas es un idiota, siempre lo ha sido, un megalómano que solo busca proyectar sus propias inseguridades. ¿De qué sirve, Elena?, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro rasposo. Lo destruyó. 6 meses de mi vida, de tu vida, del equipo, a la basura. ¿Cómo le digo a Sofía que mi esfuerzo no vale nada? Su mirada estaba perdida en la pantalla oscura de su laptop, un espejo de su propio vacío. La humillación era más que personal. Sentía que había fallado a su equipo, a sus expectativas, a su propia ética profesional. La idea de borrar todo el trabajo, de eliminar digitalmente su creación, le oprimía el pecho con una angustia física. Era como si le pidieran borrar una parte esencial de sí mismo, de su identidad como creativo y líder. Esa noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual, el tráfico de la Ciudad de México y su propia resistencia a enfrentar la realidad prolongaron su viaje. Sofía lo recibió en la puerta con su sonrisa habitual, un faro de calidez, pero notó de inmediato la ausencia de la chispa, de la vitalidad en sus ojos. Miguel corrió a abrazarlo, mostrando con entusiasmo un dibujo multicolor de un robot volador. Mira, papá. Lo hice para ti, para que vuele lejos de los malos. Ricardo intentó sonreír, intentó jugar con Miguel, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez, como un disco rayado, las palabras hirientes de Rojas. Después de que Miguel se durmiera, acurrucado con su osito de peluche, Ricardo se sentó en la sala con Sofía, la luz tenue de una lámpara creando sombras largas y danzarinas. Hoy fue terrible, Sofía, le confesó, con la voz quebrada por la emoción contenida. Le contó los detalles de la humillación, la forma brutal en que su trabajo fue desestimado y ridiculizado públicamente, cada palabra un eco doloroso en su memoria. Sofía lo escuchó atentamente, sosteniendo su mano con firmeza, su presencia un consuelo silencioso. Ricardo, mi amor, sé lo mucho que trabajaste en eso. Sé lo talentoso que eres, la pasión que le pones a cada proyecto. Que un cretino como Rojas no lo vea o no quiera verlo por sus propios celos y miedos no significa que no sea valioso.
No dejes que te robe tu pasión ni tu confianza en ti mismo, le dijo Sofía, sus ojos llenos de comprensión y un apoyo inquebrantable. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida, pero el dolor, la rabia sorda y la sensación de injusticia persistían, anclándose profundamente. Ricardo pasó varias noches insomnes, la imagen del rostro desdeñoso de Rojas grabada a fuego en su mente. Se sentaba frente a su laptop, abría las carpetas con los archivos del proyecto de Grupo Estrella y los miraba, uno por uno. No podía borrarlos, simplemente no podía hacerlo. Eran el fruto de su intelecto, su creatividad, el esfuerzo colectivo de su equipo, el eco de innumerables horas dedicadas. Era, en esencia, una extensión de sí mismo. Decidió que, si bien no podía desafiar a Rojas directamente en ese momento y arriesgar su posición y el sustento de su familia, tampoco iba a destruir su obra maestra. Con una determinación silenciosa, copió el proyecto completo a un disco duro externo de alta capacidad y luego lo subió a su nube personal, protegido con varias capas de seguridad digital, como si guardara un tesoro invaluable. Luego, con el alma encogida, comenzó a trabajar en una versión simplificada y aburrida del proyecto, siguiendo las pautas nebulosas, anticuadas y carentes de inspiración que Rojas había esbozado, una versión que él sabía de antemano sería mediocre, una mancha gris en su brillante portafolio. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La moral en su equipo estaba por los suelos. Ricardo se sentía vacío, trabajando en algo en lo que no creía, solo para cumplir con la orden absurda del director. La energía creativa de la agencia parecía haberse disipado. Rojas, por su parte, parecía satisfecho con la rectificación de Ricardo, aunque nunca se dignó a revisar los avances de la nueva versión. Estaba demasiado ocupado pavoneándose por la oficina, atribuyéndose el mérito de haber enderezado el rumbo del equipo y de haber evitado un desastre inminente. Una semana después de la debacle, un viernes por la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya pensaban en el alivio del fin de semana y el tráfico de salida de la ciudad, un email urgente aterrizó en la bandeja de entrada de todos los ejecutivos y directores. El remitente, señor Jorge Gómez, director de Marketing Estratégico de Grupo Estrella. El asunto, urgente, consulta sobre plataforma de experiencias interactivas e inmersión digital. Un escalofrío helado, seguido de una punzada de incredulidad y una chispa de esperanza, recorrió la espalda de Ricardo. La plataforma de experiencias interactivas e inmersión digital era, sin lugar a dudas, el nombre clave y la descripción precisa de su proyecto original, el que Rojas había tildado con tanta vehemencia de porquería y fantasía inútil. Abrió el correo con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El texto era conciso, pero cada palabra resonaba con una potencia inusitada. Estimados señores de Publicidad Vanguardia, espero que este correo los encuentre bien en medio de sus importantes labores. Escribo con la más alta urgencia y un considerable entusiasmo. Hace unas semanas, durante una visita informal que realicé a sus oficinas para otro asunto, tuve la muy afortunada oportunidad de ver una breve, pero sumamente impactante, demostración de una innovadora propuesta para nuestra marca. Una plataforma de experiencias interactivas e inmersión digital con componentes de realidad aumentada, inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente y una estrategia de contenido digital verdaderamente envolvente y futurista. Quedé, permítanme decirles, sumamente impresionado y considero que es precisamente la visión audaz y vanguardista que Grupo Estrella necesita para consolidar su liderazgo en el futuro del sector hotelero de lujo. Lamentablemente, para mi sorpresa y la de mi equipo directivo, no hemos recibido ninguna propuesta formal ni documentación al respecto que se alinee con esta dirección. Mis socios y yo estamos vivamente interesados en explorar esta dirección innovadora y me gustaría agendar una reunión lo antes posible, quizás la próxima semana, para que el brillante equipo creativo que ideó esta maravilla pueda presentarnos el proyecto completo, con todos sus detalles y funcionalidades. Por favor, comuníquense con mi asistente personal a la brevedad para coordinar una fecha y hora que les sean convenientes. Atentamente, señor Jorge Gómez, director de Marketing Estratégico, Grupo Estrella. La oficina, que un minuto antes se preparaba para el sosiego del fin de semana, se sumió en un caos absoluto. Los teléfonos de los directores empezaron a sonar como campanas de alarma. El email de Gómez se replicó rápidamente por los chats internos de los ejecutivos, desatando una oleada de mensajes y llamadas de pánico.
Alejandro Rojas, que estaba a punto de salir por la puerta de cristal, su maletín en mano y su rostro reflejando el cansancio acumulado de la semana, regresó corriendo a su oficina, con el rostro completamente descompuesto, pálido y sudoroso. Su expresión era una mezcla de furia y desconcierto. Ricardo observaba la escena con una calma extraña, casi sobrenatural. Una sonrisa lenta y contenida, una semilla de triunfo, comenzó a formarse en sus labios, apenas perceptible. No era una sonrisa de victoria explícita aún, sino de anticipación, de la justicia que se sirve fría y pacientemente. Elena se acercó rápidamente a su cubículo, con los ojos bien abiertos y un brillo de asombro y admiración. Ricardo, es tu proyecto. El original, Gómez lo quiere. Sabía que eras un genio. Minutos después, la puerta de la oficina de Ricardo, que siempre estaba abierta como señal de accesibilidad, se abrió de golpe con una furia descontrolada. Rojas estaba allí, su corbata aflojada de forma descuidada, su rostro pálido y desencajado, sus ojos inyectados de una furia ciega. Morales, ¿qué demonios es esto? ¿De qué diablos está hablando el señor Gómez? ¿Qué plataforma? ¿Qué realidad aumentada? Jamás me mostraste nada parecido a lo que describe. Su voz era una mezcla explosiva de furia, pánico y una pizca de terror ante lo desconocido. Ricardo se levantó lentamente de su silla ergonómica, ajustándose las gafas con un movimiento sereno. Director, si me permite, el señor Gómez se refiere al proyecto que le presenté en esta misma sala de juntas hace apenas una semana y media. El que usted calificó, si mal no recuerdo con exactitud, de aberración, fantasía inútil y porquería, y sobre el cual me dio la instrucción explícita y categórica de tirar a la basura y borrar cada archivo. Su tono era tranquilo, casi monótono, pero cada palabra era un dardo preciso, bien dirigido, que golpeaba con fuerza en la armadura de la arrogancia de Rojas. Rojas lo miró con incredulidad, su mandíbula temblaba. Eso es ridículo, Morales, absolutamente ridículo. Esa fantasía tecnológica tuya no tiene cabida en un cliente de la envergadura y la seriedad de Grupo Estrella. Estás mintiendo aparentemente. El señor Gómez opina lo contrario, director, replicó Ricardo, señalando el email abierto en su pantalla con un gesto calmado. Y si mal no recuerdo, me ordenó borrarlo todo sin dejar rastro. Una orden que, con el debido respeto a su autoridad, me pareció imprudente y potencialmente desastrosa, dada la envergadura y la importancia estratégica de Grupo Estrella como cliente clave para Publicidad Vanguardia. El rostro de Rojas se puso de un rojo intenso, casi púrpura. Su puño se cerró y se abrió varias veces, conteniendo un impulso violento. No me hables con ese tono insolente, Morales. Eres mi subordinado. Yo soy el director de este departamento y aquí se hace lo que yo digo. Y yo soy el único que tiene una copia de trabajo funcional y completa del proyecto al que el cliente se refiere. Director, replicó Ricardo, su voz ahora un poco más firme, una inquebrantable fuerza emergiendo de su interior. Afortunadamente, mi ética profesional y mi respeto por el arduo trabajo de mi equipo me impidieron destruir meses de esfuerzo creativo y técnico. Supuse que un cliente de la talla y la visión de futuro de Grupo Estrella, a diferencia de otros, podría apreciar la audacia de la visión original que presentamos. Así que guardé una copia de seguridad completa y accesible. El silencio en la oficina se hizo profundo, casi ensordecedor, roto solo por el tecleo nervioso de algún colega que fingía trabajar intensamente mientras escuchaba cada palabra. Rojas se quedó sin palabras, su arrogancia, su prepotencia, completamente desinfladas por la cruda y contundente realidad. Necesitaba ese proyecto. Necesitaba más que nunca a Ricardo. Y Ricardo lo sabía bien. Bien, Morales, no hay tiempo para recriminaciones. Prepara la presentación, mañana mismo a primera hora. Necesito que se lo presentemos a Gómez. Y quiero que sea impecable. Perfecta, dijo Rojas, su voz apenas un susurro áspero, humillada. La derrota y la humillación eran evidentes en sus ojos, pero la necesidad estratégica de retener a un cliente tan vital era infinitamente mayor que su gigantesco ego. Con gusto, director, dijo Ricardo, una luz de triunfo brillando, pero muy sutilmente en sus ojos, aunque su rostro permanecía sereno, profesional. Pero necesitaremos al equipo completo. A Elena, a Luis, y por supuesto mi tiempo y el de mi equipo es valioso. No podemos improvisar una presentación de esta magnitud con una demostración funcional en unas pocas horas sin una preparación adecuada. Necesitaremos al menos un día entero para pulir los detalles y ensayar la demo interactiva.
Además, me gustaría confirmar si para este proyecto tendré autonomía creativa para evitar futuras incomprensiones. Ricardo no pedía una disculpa explícita, pedía reconocimiento, respeto y una nueva dinámica de trabajo, condiciones que Rojas, en su desesperación, no podía negarle. La reunión con Grupo Estrella se llevó a cabo no al día siguiente, sino 3 días después, dando tiempo a Ricardo y su equipo para pulir cada detalle hasta la perfección. El señor Jorge Gómez, un hombre de negocios astuto, con una visión de futuro clara y una perspicacia notable, estaba presente junto a su junta directiva. Ricardo lideró la presentación con una confianza renovada, su voz clara y su entusiasmo contagioso. Esta vez lo hizo con el respaldo forzado y casi grotesco de Alejandro Rojas, quien intentaba interjectar comentarios positivos, casi como si el proyecto fuera suyo, como si él hubiera sido el visionario desde el principio. Pero el señor Gómez no era tonto ni un hombre fácil de engañar. Ricardo, dijo el señor Gómez, interrumpiendo a Rojas en un punto álgido de la presentación, su voz cortando el aire con autoridad y precisión. Esto es brillante. Es exactamente lo que vi aquel día en su oficina. Recuerdo especialmente la forma en que su aplicación de realidad aumentada nos permitía caminar virtualmente por las habitaciones de nuestro hotel en Cancún, con una fidelidad asombrosa. Esa interactividad, esa inmersión sensorial, es el futuro del marketing turístico y la forma en que queremos conectar con nuestros clientes. Me entusiasma de sobremanera la estrategia de contenido digital con los videos envolventes de 360 grados y la personalización que ofrecen. ¡Qué maravilla de concepto! Las palabras de Gómez resonaron en la sala, alabando sin tapujos el trabajo de Ricardo y haciendo una clara y enfática referencia al vistazo que tuvo antes, lo que expuso sutil y públicamente la flagrante discrepancia entre la visión de Ricardo y la reacción inicial de Rojas. Rojas se retorcía visiblemente en su asiento, su cara tornándose de un rojo intenso, casi doloroso, su sudor brillando bajo las luces de la sala. Intentó desesperadamente recuperar el control de la conversación, hablando de la dirección estratégica que mi departamento le dio al proyecto en sus fases iniciales y los ajustes cruciales que se hicieron bajo mi supervisión, pero la atención de Gómez y de toda su junta directiva estaba fija, inquebrantablemente, en Ricardo. Al final de la presentación, Grupo Estrella no solo aprobó el proyecto de Ricardo con un entusiasmo desbordante, sino que solicitó una implementación acelerada y pidió específicamente que Ricardo Morales fuera el líder indiscutible del equipo, reportando directamente a ellos en ciertos aspectos estratégicos, saltándose de manera efectiva la cadena de mando usual que Rojas representaba. Era un voto de confianza innegable, una validación rotunda. Cuando regresaron a la agencia, el ambiente era diferente, cargado de un respeto renovado. La victoria de Ricardo era innegable, su brillo eclipsaba cualquier sombra. Rojas intentó salvar las apariencias, acercándose a Ricardo con una sonrisa forzada y extendiéndole la mano frente a los demás. Excelente trabajo, Ricardo. Sabía que tenías lo necesario para esto, solo necesitabas un poco de mi guía y mi dirección para encauzar tu creatividad. Ricardo lo miró a los ojos, con una calma que lo desarmó por completo. Agradezco sinceramente su guía, director. Pero la visión original, la creatividad, la innovación y el arduo trabajo técnico fueron exclusivamente de mi equipo. Su tono era respetuoso, pero firme, dejando claro, sin lugar a dudas ni interpretaciones, dónde residía el verdadero mérito y el crédito. En los meses siguientes, el proyecto de Grupo Estrella fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Las métricas de interacción en redes sociales se dispararon, las reservas en los hoteles de lujo aumentaron exponencialmente y la marca se posicionó de manera sólida como un líder indiscutible en innovación dentro de la industria turística global. Ricardo Morales, reconocido por su liderazgo y visión, fue ascendido a director creativo asociado, un cargo que le otorgaba una autonomía mucho mayor y una influencia directa y decisiva en las decisiones estratégicas de la agencia. Su reputación dentro de publicidad vanguardia y en la industria en general creció exponencialmente, consolidándose como un referente. Alejandro Rojas, por su parte, nunca se recuperó completamente del incidente. Su credibilidad quedó marcada de forma indeleble. Sus superiores, al ver el éxito rotundo del proyecto y al recordar el contundente correo del señor Gómez, cuestionaron seriamente su juicio profesional y su capacidad de liderazgo.
Empezó a ser marginado de los proyectos más importantes y estratégicos. Sus decisiones pasaron por un escrutinio mucho más estricto y su equipo, antes sumiso por temor, comenzó a mostrar una independencia silenciosa, una lealtad tácita a Ricardo. Su posición se volvió precaria, su poder erosionado lentamente por su propia arrogancia y la inteligencia callada y perseverante de Ricardo. La consecuencia para Rojas no fue una venganza maliciosa ni un despido escandaloso, sino la inevitable y justa pérdida de influencia y respeto, un exilio de facto de las esferas de poder reales. Ricardo no buscó activamente su caída, simplemente dejó que su trabajo hablara por sí mismo y la voz del cliente, al final, fue la más potente y resonante de todas. Ricardo, Sofía y Miguel pudieron disfrutar de más cenas juntos, de tardes de juegos en el Parque Lincoln, de fines de semana de exploración en Chapultepec, de esa vida tranquila y plena que tanto anhelaban y que Ricardo había trabajado tan duro por construir y mantener. El éxito no lo cambió, solo reafirmó su profunda creencia en el valor del trabajo honesto, la perseverancia silenciosa y la lealtad a los principios. A veces la basura de uno es el tesoro más codiciado de otro, y a veces la justicia llega de la manera más inesperada, enviada directamente por el cliente, en un correo electrónico.